Buenas. Muy buenos días. ¿Cómo estamos, profe? ¿Todo bien? ¿Todo bien y tú, Jesús? Excelente. Ok. Em, Muchachos, tengo problemas para transmitir en Twitch, así que simplemente hoy voy a compartir la pantalla en Discord y bueno, luego acomodo lo de Twitch. Y Dios mediante el miércoles transmitimos nuevamente en Twitch. Pero hoy simplemente voy a transmitir aquí en Discord. ¿Ve mi pantalla aquí en Discord? Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Sí se ve, profe. Excelente. Ok, esta clase la vamos a comenzar como el... Vamos a hablar del tema de el momento de un par de fuerzas. Entonces, aquí podemos ver una viga empotrada en el punto A. Todavía no sabemos qué es eso de empotrar, pero vamos a decir que es rígidamente unida a una pared en un punto A. Que en realidad es una... en realidad está unida en un segmento, así que es una infinidad de puntos. Pero vamos a decir que esto ocurre en el punto A. Vamos a idealizar esa situación. Entonces, sobre la viga se aplican dos fuerzas. Una fuerza de magnitud F hacia abajo a una distancia A horizontal del punto A y una fuerza también de magnitud F, misma dirección pero hacia arriba, ¿ok? Misma dirección vertical pero aplicada hacia arriba, a una distancia D hacia la derecha de la primera fuerza F. Entonces, si yo hiciera la sumatoria de fuerzas activas, ¿ok? Y digo activas, y eso lo vamos a ver en clases posteriores, pronto, quizás al final de esta semana, quizás al comienzo de la siguiente. Digo fuerzas activas porque en realidad yo no he hecho el diagrama de cuerpo libre de esta viga que está aquí. No lo he hecho porque no la he aislado de la pared a la cual está empotrada. Porque ciertamente, si yo quitara la pared, aparecerían unas fuerzas reactivas. Una fuerza en el sentido axial de la barra, una fuerza en sentido perpendicular al eje de la barra. Y también aparecería otra fuerza otra carga de la que vamos a hablar luego. Así que en realidad esta sumatoria de fuerzas que estoy haciendo aquí es una sumatoria de fuerzas activas. Las fuerzas que accionan al sistema, no las que lo mantienen aferrado a la pared. Porque eso serían las reacciones. Las reacciones serían las fuerzas que mantienen a esta viga aferrada a la pared. Entonces, yo hago esa sumatoria de fuerzas activas y me queda F menos F es igual a 0. Sin embargo, estas dos fuerzas sí tienen un efecto combinado porque no están aplicadas en el mismo punto. O sea, digamos que el efecto traslacional sobre el centro de masas de la viga que tienen estas fuerzas es 0. ¿Por qué? Porque cuando las añado en la sumatoria de fuerzas, eso me da 0. Estas fuerzas no inducen traslación en el centro de masas de esta viga. Sin embargo, si yo hago ahora la sumatoria de momentos, que también sería sumatoria de momentos activos respecto al punto A, tendría que esta fuerza hace un momento en sentido horario, es decir, negativo, con un brazo A. Y la segunda fuerza, esta, hace un momento en sentido antihorario, es decir, positivo, con respecto al punto A, cuyo brazo sería A más D. ¿Ok? ¿Entienden esta ecuación? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, perfecto. Desarrollo el producto, desarrollo la propiedad distributiva, se me cancelan unos términos, los A por F, y me queda que la sumatoria de momentos de fuerzas activas respecto al punto A, ¿ok? Todo esto es respecto a este punto. Recuerden que en el cálculo de momentos siempre hay un punto de referencia común para todas las fuerzas. Entonces la sumatoria de momentos respecto a ese punto de referencia A es igual a D por F. Y miren esto que interesante porque D es la distancia que separa a las dos fuerzas que tienen la misma magnitud, misma dirección, pero sentidos opuestos, y que están aplicadas en puntos que están separados a una distancia D horizontal. Lo interesante de esto es que, fíjense, a esta situación que está ocurriendo aquí,
Es decir, a esta combinación de fuerzas que tienen la misma magnitud y sentidos opuestos, misma magnitud, misma dirección y sentidos opuestos, a eso se le llama un par de fuerzas. ¿Ok? Eso tiene un efecto rotacional, más no tiene un efecto traslacional. O sea, dense cuenta. La sumatoria de fuerzas es cero, pero la sumatoria de momentos es distinta de cero. Y dense cuenta de que en realidad la dependencia con respecto al punto de referencia, que es A, es nula. O sea, hay algo en esta ecuación que sugiera que estos momentos fueron tomados respecto al punto A, más allá de este subíndice A. Porque en realidad esta distancia D es únicamente la distancia que separa a los puntos de aplicación de ambas fuerzas. Pero esta distancia A, que relacionaba a los momentos de ambas fuerzas por separado con el punto de referencia A, desaparece aquí. Y esa es una particularidad que tienen los momentos de un par. Que recuerden, un par es básicamente un par de fuerzas iguales en magnitud, iguales en dirección y opuestas en sentido. El momento de un par no depende del punto de referencia, y eso lo vamos a ver más adelante. Y es simplemente el producto en magnitud es simplemente el producto de la distancia perpendicular a la línea de acción común, o sea, a la línea de acción de ambas fuerzas. ¿Ok? Esa distancia perpendicular es D. Estas fuerzas ambas son verticales, la distancia D que las separa es horizontal, que separa sus puntos de aplicación, por la magnitud común de dichas fuerzas. ¿Ok? Entonces, vamos a un caso más. Aquí yo hago un desarrollo de un caso más general, donde digo que tengo un cuerpo rígido cualquiera, sobre el cual actúa una fuerza F1 en el punto A, una fuerza F2 en el punto B, y quiero tomar momentos con respecto a un punto C, y resulta que las magnitudes de las fuerzas son iguales, es decir, la magnitud de F1 es igual a la magnitud de la fuerza 2, que es igual a F, una magnitud común. Y bueno, si las quiero escribir vectorialmente, dense cuenta de que aquí la intención es la misma, pero de manera más general. O sea, ya no estamos hablando de que la fuerza es vertical y esta cosa es horizontal. No. Esto es una dirección cualquiera en el espacio. ¿Ok? Pero sigue ocurriendo que ambas fuerzas apuntan en la misma dirección, pero en sentidos opuestos. Quiero decir que si F1 se escribe como su magnitud F multiplicada por el vector unitario, F2 sería su magnitud F, igual que la de F1, multiplicada por el vector unitario que sería opuesto al de F1. O sea, si el vector unitario de F1 es F gorrito, el de F2 es menos F gorrito. ¿Ok? Y ocurre el mismo fenómeno. La sumatoria de fuerzas es 0. ¿Ok? Porque cuando sumo estas dos cosas me da 0. Lo que confirma que F2 es igual a menos F1. Y cuando hago la sumatoria de momentos con respecto al punto C, bueno, básicamente sería, tengo dos fuerzas, ¿ok? Sería CA cruz F1, aquí está, CA cruz F1, siendo A el punto de aplicación de la fuerza F1, más CB cruz F2, porque B es el punto de aplicación de la fuerza F2. Ante cualquier duda me pueden interrumpir. Entonces, fíjense ahora en lo que yo hago. Estoy considerando que F2 es opuesta a F1. En lugar de poner F2 pongo menos F1. ¿Ok? Y bueno, puedo reacomodar el menos, lo pongo al comienzo de la expresión. Y luego me queda CA cruz F1 menos CB cruz F1. Y ya sabemos que también puedo sacar factor común en los productos vectoriales. El vector F1 está al final de cada término, después del producto vectorial. Entonces puedo sacar factor común F1 al final del producto, de modo que me queda CA menos CB cruz F1. Y ustedes pueden hacer esta distributiva y ver que obtienen esto mismo. CA cruz F1 menos CB cruz F1. ¿Ok? Entonces tengo CA menos CB. Pero resulta que CB es el opuesto de BC. ¿Ok? Entonces, básicamente el vector que va desde C hasta B es el opuesto del vector que va desde B hasta C. Entonces, en lugar de poner menos CB, yo puedo poner más BC. ¿Ok? Y miren eso.
Miren eso, qué interesante. Y aquí, aquí yo digo algo que CA más BC es lo mismo que BC más CA. O sea, básicamente, primer término más segundo término es lo mismo que segundo término más primer término. Porque la propiedad conmutativa, como aquí digo explícitamente, aplica también para la suma de vectores. Entonces aquí yo hago ese pequeño desarrollo. Sumo BC más CA, cruz F1, y lo que está dentro del paréntesis, BC más CA, por la propiedad que hablamos antes de que BC más CA es BA, porque la letra del medio es la misma para ambos vectores. La letra final del primer vector es la letra inicial del segundo vector. Entonces el resultado es simplemente primera letra del primer vector hasta la segunda letra del segundo vector. Es decir, el vector BC más el vector CA es BA. Entonces, sumatoria de momentos respecto al punto C es igual a BA cruz F1. Y aquí podemos probar de manera general que el momento de un par no depende, ¿ok? No depende del punto de referencia, porque dense cuenta que esta es una sumatoria de momentos respecto al punto C, pero el vector brazo que aparece aquí es simplemente BA. Ok, aquí no aparece C como referencia por ninguna parte. Lo que nos da a entender básicamente que C podría ser cualquier punto y el vector de este momento resultante, del par de fuerzas, sería un vector que iría simplemente desde el punto de aplicación de una de las fuerzas hasta el punto de aplicación de la otra fuerza, cruz esa otra fuerza. ¿Ok? No depende del punto de referencia. Eso lo hacemos explícito también después. ¿Ok? Y bueno, dense cuenta de que si estudiáramos el momento, fíjense, esto es un pequeño paréntesis que yo hago, estudiemos el momento del par directamente respecto al punto B. Si estudio el momento de este par con respecto al punto B, dense cuenta de lo que ocurre. Me paro en el punto B. Si yo me paro en el punto B, la sumatoria de momentos sería 0 cruz F2, ¿ok? Porque el vector brazo de la fuerza F2 sería BB cruz F2, porque en este caso la fuerza está aplicada directamente en el punto B. Entonces el vector brazo de esto sería BB, el vector que va desde el punto B hasta el punto B. Ese es el vector 0. Entonces F2 ni siquiera hace momento con respecto al punto B. Y ahora tengo que calcular el momento de la fuerza F1 con respecto al punto B, que sería BA cruz F1. Entonces se cuenta, sumatoria de momentos con respecto al punto B sería BA cruz F1, que es lo mismo que obtuve para el punto C. Y bueno, no sé si lo... Y fíjense que aquí, manera alternativa de expresar este momento, el momento de este par de fuerzas, puedo decir que la sumatoria de momentos respecto al punto C es igual a BA cruz F1, ¿ok? Que es lo que ya obtuve antes. Que a todas estas, déjame poner la tablet en su sitio por si tengo que escribir algo adicional. Ok. Entonces, el momento respecto al punto C era simplemente BA cruz F1. Ok, lo teníamos arriba. BA cruz F1. No es nada raro. Luego nosotros sabemos que F1 es menos F2. Y sabemos que BA es igual a menos AB. Esto siempre, ok. Si tienes un vector que va desde el punto 1 hasta el punto 2, ese va a ser el opuesto del vector que va desde el punto 2 hasta el punto 1. Okay. Esto es simplemente una propiedad de vectores. Traten de asimilarla si no lo han hecho todavía. Entonces tengo esta ecuación 1, esta ecuación 2, esta ecuación 3. Sustituyo las ecuaciones 2 y 3 en la ecuación 1. Y me queda que la sumatoria de momentos en C es menos AB cruz F2. Y bueno, el menos se me da con el menos y me queda que sumatoria de momentos en C es lo mismo que AB cruz F2. ¿Ok? Y claro, esto es todavía la sumatoria de momentos en C expresada de otra forma. Ahora, miren esto. Hagamos ahora el cálculo de la sumatoria de momentos del sistema de fuerzas respecto al punto A. Ok, ahora nos paramos en el punto A. Ahora, la fuerza que no hace momentos es la fuerza F1.
Calculo ahora, entonces ahora solamente tengo que calcular el momento que hace la fuerza F2 respecto al punto A. Entonces eso sería el vector AB cruz la fuerza F2. Aquí está, sumatoria de momentos en A es igual a AB cruz F2, que es igual a la sumatoria de momentos en C, que está aquí expresada de forma alternativa. Entonces, la sumatoria de momentos en A es lo mismo que la sumatoria de momentos en B, que es igual a la sumatoria de momentos en C, que es lo mismo que BA cruz F1, que a su vez es igual a AB cruz F2. ¿Ok? Porque BA es opuesto a AB y F1 es opuesto a F2. Entonces, básicamente, este vector es opuesto a este vector es opuesto a este. Y bueno, el doble producto del negativo por negativo da más, por lo tanto, este producto vectorial, BA cruz F1, es igual a este producto vectorial, AB cruz F2. Entonces, considerando P1 igual A y P2 igual B, decimos que sumatoria del momento del par respecto al punto 1 es igual a la sumatoria del momento del par respecto al punto P2, que es igual a la sumatoria de momentos del par respecto al punto C, es decir, que P2P1 cruz F1 es igual a P1P2 cruz F2. En otras palabras, el momento del par es igual a MP, es un valor fijo que no depende del punto de referencia. Entonces, vamos a dar la definición formal de par de fuerzas, aquí ya escrita. Par de fuerzas son dos fuerzas ejercidas en un sistema mecánico cuyas magnitudes y direcciones son iguales, pero que actúan en sentidos opuestos. Y aquí hablamos ya de una primera moraleja. Un par de fuerzas no tiene efecto traslacional sobre un sistema mecánico. La fuerza que resulta de ese par de fuerzas en concreto es nula. Sumatoria de fuerzas del par es cero. Como segunda moraleja tenemos que si existe una separación entre los puntos de aplicación de ambas fuerzas que conforman al par, dicho par tendrá netamente un efecto rotacional sobre el sistema mecánico. Tercera moraleja. Dicho efecto rotacional es absoluto, en el sentido de que no depende del punto de referencia considerado. Es decir, que el momento de un par será exactamente el mismo para cualquier punto de referencia considerado. Y puede expresarse como la sumatoria de momentos respecto a cualquiera de los dos puntos sobre los cuales las dos fuerzas están aplicadas. O sea, en otras palabras, si yo no me acuerdo de cuál es la fórmula para el momento de un par, simplemente, mira, o me paro en A y calculo el momento de la fuerza F2, o me paro en B y calculo la fuerza el momento de la fuerza F1. ¿Ok? Es decir, tenemos un par de fuerzas aplicadas en este sistema mecánico y quiero calcular el momento neto que ejerce este par. Me paro en cualquiera de los dos puntos de aplicación y calculo el momento que hace la otra fuerza. Y ese va a ser el momento del par. ¿Por qué? Bueno, ya lo demostramos en las ecuaciones que era así. Y que no importa el punto de referencia. ¿Ok? Tú te imaginas que tu punto de referencia es uno de los puntos de aplicación y ves el momento que hace la otra fuerza con respecto a ese punto. En otras palabras, BA cruz F1 o AB cruz F2. Y si me paro en cualquier otro punto, el momento equivalente sería exactamente el mismo. Hago un poquito de operaciones con vectores y el momento es el mismo respecto a cualquier punto. El momento de un par tiene un efecto rotacional absoluto que no depende del punto de referencia. Eso al costo, por así decirlo, de que el par no tiene un efecto traslacional. De modo que el efecto rotacional que tiene es absoluto. No depende del punto de referencia. Es algo muy interesante. Como consecuencia de que los pares de fuerzas nunca aparecerán en la sumatoria de fuerzas en un sistema mecánico o de un sistema mecánico, por no tener efecto neto en dicha sumatoria, existen formas alternativas de representar gráficamente un par de fuerzas. Es decir, si tú tienes aquí un sistema mecánico, ¿ok?, sobre el cual actúan dos fuerzas, por ejemplo, que son un par de fuerzas en el sentido, tienes F1 y F2 que son iguales en magnitud y en dirección, pero son opuestas en sentido. En lugar de poner F1 y F2, tú puedes poner un vector momento, MP, que te representa simplemente el efecto rotacional que tienen estas dos fuerzas al combinarse. Y ese MP es nada más y nada menos que, por ejemplo, me paro en A, sería AB cruz F2. ¿Ok? Me paro en A, solo considero el momento que hace F2. O viceversa, me paro en B y considero solo el momento que hace F1. Que sería BA cruz F1.
Y claro, esto es lo interesante. Lo interesante es que a partir de ahora, en general, puede ocurrir que ya no representemos los pares de fuerzas como, ah, mira, dos fuerzas opuestas, sino que ya estén agrupadas en un vector momento. Y tú ni siquiera sepas cuáles son las fuerzas que originan ese par, porque ya este vector momento, directamente un vector momento. O sea, esto aparece en el diagrama de cuerpo libre ya como un vector momento. O sea, esto no es una fuerza, esto es un momento. No aparece en la sumatoria de fuerzas, aparece únicamente en la sumatoria de momentos. Y eso de hecho hace que cambie la sumatoria de momentos. De modo que ahora cuando estás estudiando un sistema mecánico, la sumatoria de momentos activos con respecto a un punto de referencia, qué sé yo, Q, va a ser igual a sumatoria de QP sub I cruz F sub I. Este término es para las fuerzas que aparecen explícitamente en el diagrama de cuerpo libre. Y también tenemos sumatoria, esto sería desde I igual 1 hasta N, siendo N el número de fuerzas aplicadas sobre el sistema, ¿ok? Y luego tendríamos un segundo término que es sumatoria desde J igual 1 hasta M de sumatoria de el momento del par sub J. O sea, ahora podemos toparnos con situaciones en las que en el diagrama de cuerpo libre aparecen tanto fuerzas como momentos libres de pares. O sea, en otras palabras, cuando tú estés cuando tú ves un diagrama de cuerpo libre y veas que no tenemos un vector fuerza, sino que tenemos un vector momento, que por cierto, en general se representa con dos flechas. O sea, no es simplemente, a diferencia de las fuerzas, que cada una tiene un único palito, aquí un palito rojo, los vectores momentos libres o momento un par se representa con dos palitos. ¿Ok? Así lo diferencias de una fuerza. Y ya sabes que tienen de hecho dimensiones distintas. Esto está simplemente en Newton, por ejemplo, F1 y F2, y el momento está en Newton por metro. Y es por eso que esto ni siquiera puede aparecer en la sumatoria de fuerzas. Tiene otras dimensiones, pero aparece explícitamente y directamente en la sumatoria de momentos. Entonces eso hace que, mira, ok, si resulta que algunas de las fuerzas son pares, esas fuerzas pueden agruparse directamente en momentos que aparecen únicamente en la sumatoria de momentos. Porque si pongo también puedo poner los pares en la sumatoria de fuerzas, pero se van a anular. Porque los pares por definición se anulan en la sumatoria de fuerzas porque son dos fuerzas iguales en magnitud y en dirección, pero en sentido opuesto. Entonces F1 más F2 me da 0. Y si tengo otro par, F3 más F4, también me va a dar 0. Pero claro, cada uno de esos pares tendría un momento libre absoluto, ¿ok? Que no depende del punto de referencia, que sí aparece en la sumatoria de momentos. Entonces, ahora la sumatoria de momentos respecto a un punto cualquiera va a tener el término que teníamos desde la clase anterior, QP sub I, cruz F sub I, más ahora los momentos realizados por las fuerzas que provienen de pares de fuerzas, que aparecen explícitamente como momentos libres. O sea, no sabes qué fuerzas las originan, pero sabes su efecto rotacional. Y a efectos de un cuerpo rígido, eso es todo lo que te importa. ¿Estamos asimilando estas ideas, muchachos? Bueno, yo no, profe, le iba a pedir si puede repetir desde formar el par de fuerzas. O sea, no entendí cómo se forma el vector momento entre dos pares. No tendrían distinto brazo con un punto de referencia. O sea, no sé si me explico. Pero ya va, Sí. ¿acabas de llegar o llegaste desde el comienzo? Bueno, profe, llegué hace unos minutos. O sea, la estaba escuchando. Ah, no, fíjate, lo puedes ver en la grabación de YouTube. O sea, te voy a decir qué fue lo que hicimos antes, porque precisamente Ok. en los minutos anteriores, que por cierto no es una recriminación, simplemente que no puedo repetirlo completo, pero sí te puedo hacer un pequeño resumen de lo que hicimos, que es que aquí nosotros en esta representación demostramos básicamente que el momento de un par de fuerzas no dependía del punto de referencia. O sea, aquí yo hice todo un desarrollo, calculé el momento de este par de fuerzas con respecto a un punto C, y vimos que el momento no dependía del punto C, o sea, te terminaba dependiendo únicamente de los puntos de aplicación de las fuerzas del par. Ok, profe. Bueno, tengo pendiente volver a ver eso. Y también le iba a preguntar que si hoy no está en Twitch, ¿cierto, profe? Que lo estaba buscando y no lo Sí, conseguí. no, lo que pasa es que el programa lo actualicé y se puso cómico, se puso gracioso. Entonces, al ver que no lograba conectarme a Twitch, pero sí grabar la clase, sí la estoy grabando, gracias a Dios. Simplemente, muchachos, hoy comparto la pantalla aquí en Discord y bueno, el miércoles, Dios mediante, volvemos a Twitch.
Ah, perfecto, perfecto. Pero bueno, ya, gracias. Tengo pendiente ver eso, pero sí, ya entendí como que no depende del punto de referencia. Eso era lo que Y, me y, estaba haciendo ruido. y además, puedes olvidarte de que son fuerzas. O sea, puedes olvidarte del par como fuerzas porque en la sumatoria de fuerzas no van a aparecer. ¿En qué sentido? De que si las pones a aparecer, pones sumatoria de fuerzas, pongo F1 más F2. Por definición, por tener la misma magnitud y sentidos opuestos, la suma te va a dar cero. Entonces, por eso tiene más sentido hacer este tipo de representación. De que, mira, son, en lugar de poner F1 y F2, como no tienen efecto traslacional combinado, o sea, como combinados, como en la sumatoria de fuerzas, al combinarse se anulan, considero únicamente el efecto rotacional combinado que tienen, que las pongo directamente como un momento libre, que va a ser AB cruz F2 o bien BA cruz F1. ¿Ok? Y así es como conformo el vector momento de un par. Ok, entonces. Ok, entonces. Bueno, aquí yo hago una pequeña representación del momento de un par en un problema plano. Tengo aquí las dos fuerzas. Es el mismo caso que di al comienzo de la clase. Entonces, ahora, en lugar de representar esto como dos fuerzas, una ejercida acá y otra ejercida acá, una distancia d hacia la derecha, puedo hablar únicamente, en lugar de poner estas dos fuerzas, puedo poner el vector momento de un par, que cuando lo haces en el plano, el momento de un par se representa con una flecha curva. ¿Ok? Entonces vamos primero con la magnitud. El momento de un par sería simplemente d por f. La distancia que separa a ambas fuerzas, la distancia perpendicular que separa a las líneas de acción de ambas fuerzas, ¿ok? En este caso tengo dos fuerzas verticales que están separadas por una distancia horizontal, d, por la magnitud de ambas fuerzas. Esta es la magnitud en el plano. En general, esa es la magnitud de un momento, o sea, del momento de un par. Distancia perpendicular que separa ambas fuerzas por la magnitud de ambas fuerzas, ¿ok? Y ahora, el sentido de la fuerza, porque dense cuenta de que esto es una flecha que emula, o que representa, mejor dicho, el sentido antihorario, sentido contrario a las agujas del reloj. Y eso se debe a la regla de la mano derecha. Si tú te pones a ver, ambas fuerzas hacen un momento en sentido antihorario. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, párate, por ejemplo, aquí, ¿ok? En este punto en el cual esta fuerza no va a hacer momento y estudia el momento que hace esta fuerza, ¿ok? Te vas a dar cuenta, si este es el vector brazo, aquí tengo la fuerza, hago regla a la mano derecha y esto me da un momento en este sentido. Y si hiciera lo contrario, o sea, si hiciera el recíproco, me paro, por ejemplo, en este punto, ¿ok? Me paro en este punto, ¿ok? Esta fuerza no haría momento. Tendría que calcular únicamente el momento de esta fuerza, que es simplemente la distancia perpendicular desde este punto a la línea de acción de esta fuerza. Esta es la distancia. ¿Ok? Este sería el brazo, el vector brazo. La fuerza la puedo trasladar hasta acá, por así decirlo. Y tendría también un momento en este sentido. Que claro, que yo podría hacer, puedo extender el brazo aquí y me doy cuenta de que si voy desde el brazo hasta la fuerza, con mi mano derecha me da, mi dedo pulgar apunta hacia afuera de la pantalla, teniendo también un momento en sentido antihorario. O sea, como quiera que lo pongas, no hay ambigüedad en torno al sentido del momento de un par. Es el sentido que hace cualquiera de las dos fuerzas respecto al punto de aplicación de la otra fuerza. ¿Ven eso, muchachos? No escuché a la persona que habló, o sea, se escuchó cortado. Yo dije que sí. Ok, perfecto, perfecto. Ok, entonces simplemente magnitud, distancia perpendicular a ambas líneas de acción por la magnitud común de ambas fuerzas. Y el sentido se saca por regla de la mano derecha. Claro, y la dirección es simplemente perpendicular al plano conformado por las fuerzas y los brazos. ¿Ok? En este caso es el plano XY, no hay por dónde agarrar, el momento tiene que apuntar en Z. Claro, el hecho de que apunte en Z positivo lo saco por mano derecha. ¿Ok? Pero el hecho de que apunte en Z lo saco por geometría. Mira, estoy en el plano XY, cualquier momento aquí va a tener que apuntar en Z. Entonces, y esto es lo que se llama sistemas equivalentes, muchachos. O sea, para cuerpos rígidos, el yo tener esto, ¿ok? Ya vamos a borrar aquí las representaciones posteriores que yo hice.
Oh, rayos. Ok. Ok. El yo tener este sistema aquí, con un par de fuerzas, es lo mismo que simplemente tener este momento aquí aplicado. Y les voy a decir algo, porque... y esto es algo que quiero que lo puntualicen. Incluso si no lo entienden ahorita, no lo asimilan completamente ahorita, me pueden preguntar, pero si no lo asimilan completamente ahorita, quiero que entiendan que el momento de un par es un vector libre. O sea, no depende del punto de aplicación. ¿A qué me refiero con esto? Que este momento yo lo puedo poner donde yo quiera. O sea, yo puedo decir que esto está aplicado acá, puedo decir que está aplicado acá, puedo decir que está aplicado acá, puedo decir que está aplicado acá. Y no hay ninguna diferencia cuando estamos trabajando con cuerpos rígidos. No hay ninguna diferencia porque fíjense que la magnitud de este momento no depende del punto de aplicación. Es simplemente BA cruz F1. ¿Ok? Entonces, A y B son puntos fijos en el espacio. Entonces, no es como en el caso de las fuerzas, que tiene un punto de aplicación específico. Como el momento no depende del punto de referencia, en realidad tú lo puedes situar en cualquier momento, en cualquier punto del espacio, y simplemente va a seguir siendo BA cruz F1. B es un punto fijo, A es un punto fijo. Y F1, es la magnitud de una fuerza conocida. Entonces, tú puedes mover de sitio el momento, pero su magnitud va a seguir siendo esta. Punto de aplicación de la fuerza, de una fuerza, punto de aplicación de la otra fuerza, cruz la otra fuerza. O sea, depende únicamente de la representación inicial, de dónde estaban ubicadas las fuerzas originalmente. Pero una vez lo representas de esta forma, tú puedes poner el vector momento donde tú quieras. Es un vector libre. ¿Okay? El momento es un vector libre. Lo puedes situar en el punto que a ti te dé la gana. Cuando estamos trabajando con cuerpos rígidos. Ya cuando estamos hablando de deflexión en vigas, si tienes un momento libre y lo mueves, si estamos trabajando con vigas deformables. Eso ya es para el tercer parcial, ¿ok? Pero quiero hacer esa separación. Entonces, incluso en esta misma representación, yo puedo poner este momento aquí, lo puedo poner acá, lo puedo poner acá, y es lo mismo. Su efecto rotacional no cambia, porque yo lo que tengo que preguntarme es cómo aparece en la ecuación de momentos. Bueno, o bien ya tengo el vector explícitamente, o bien es simplemente AB cruz F2 o BA cruz F1. O sea, esta cuenta no va a cambiar por el hecho de que yo mueva el vector de sitio, el vector momento de sitio. ¿Por qué? Porque A es un punto fijo, B es un punto fijo, F2 y F1 son vectores que ya estaban definidos en la representación anterior. Entonces, el momento de un par de fuerzas es un vector libre cuando trabajamos con cuerpos rígidos. Vamos a poner eso. El momento que resulta de un par de fuerzas es para cuerpos es cuando se aplica sobre cuerpos rígidos un vector libre, no importa su punto de aplicación. Y vamos a poner para cuerpos deformables, entre paréntesis, tercer parcial, sí importa su punto de aplicación. Ok, entonces, vamos a ver. Y fíjense, teníamos que las fuerzas eran vectores deslizables, es decir, que yo podía ejercerlas sobre cualquier punto. Yo podía deslizarlas a lo largo de cualquier punto de su línea de acción. Yo podía decir que el punto de aplicación era cualquier punto de la línea de acción original de la fuerza. Y eso no alteraba ni su efecto traslacional ni su efecto rotacional. Con el momento de un par no tenemos esa limitante. ¿Ok? El momento de un par es el mismo, lo apliques donde lo apliques. No afecta ni la rotación ni la traslación del cuerpo sobre el que se aplica. Porque directamente el momento tiene netamente solo un efecto rotacional. El traslacional es cero porque la sumatoria de fuerzas pares es cero. Y el rotacional no influye porque es un efecto... una alarma. Es un efecto rotacional absoluto. ¿Ok? Ok, entonces vamos ahora a la parte 2. ¿Ok? Y fíjense en esto que interesante. Aquí hay una...
Hay un concepto que se llama par equivalente, que es cuando tienes varias formas, de hecho infinitas formas distintas de expresar el momento de un par. Por ejemplo, imaginemos que tenemos este disco, ¿ok? De radio 1 metro, y en su periferia, ¿ok? Horizontalmente tenemos una fuerza de 40 newtons hacia abajo, y a la izquierda tenemos, en su periferia de la izquierda tenemos una fuerza de 40 newtons hacia arriba. Yo puedo, equivalentemente, yo puedo decir, ah, mira, el momento de este par es simplemente 2 veces el radio, ¿ok? Que es la distancia que separa a las líneas de acción de estas fuerzas, ¿ok? Porque claro, si el radio es R, 1 metro, y las fuerzas son diametralmente opuestas, o sea, están aplicadas en puntos diametralmente opuestos, pues las líneas de acción están separadas por un diámetro, y el diámetro es 2 veces R, el radio es 1 metro, entonces es 2 metros el brazo de este par de fuerzas. Y claro, si yo hago regla de la mano derecha, me paro aquí y veo el sentido del momento de esta fuerza, voy a ver que va en el sentido horario, sentido de las agujas del reloj. O sea, si apunto mis 4 dedos en esta dirección horizontal, y luego los hago descender para seguir la dirección de esta fuerza, mi pulgar va a apuntar hacia adentro de la pizarra. Entonces, básicamente, esto es un momento en sentido horario de básicamente 2 metros por 40 newtons, ¿ok? 2 metros porque es el brazo, 40 newtons porque es la magnitud común de ambas fuerzas, y el menos porque ya dijimos que esto daba en sentido horario, en sentido negativo, y me da que el momento de este par es de 80 newtons por metro. Pero resulta que ese 80 newtons por metro, primero lo puedo expresar también como simplemente un momento libre de 80 newtons por metro, ¿ok? Esto ya es un par. O sea, en el problema a mí me pueden poner esta flecha en sentido horario, y me pueden poner 80 newtons por metro, y yo ya sé que sobre este disco actúa un momento libre de 80 newtons por metro. O sea, a mí me podrían mostrar esto directamente, y yo en mi cabeza, si quiero, yo puedo razonar, ah, mira, yo puedo decir que sobre este sistema actúa cierto par de fuerzas que genera un momento de 80 newtons por metro, pero a mí lo que me está mostrando directamente es 80 newtons por metro. O sea, en un problema tú puedes toparte con algo como esto, que directamente te muestren, te señalicen un momento libre, que aparece en la esto va a aparecer en la sumatoria de momentos simplemente como menos 80 newtons por metro, ¿ok? Ahora, resulta que hay más formas de representar este par usando distintas fuerzas. Dense cuenta, por ejemplo, de que este par de 80 newton por metro yo lo puedo representar como una fuerza hacia arriba de 80 newton por metro y una fuerza hacia abajo de 80 newton por metro, que están separadas entre sí por 1 metro. ¿Y por qué es equivalente? Bueno, porque si calculo el momento de este par, es distancia que separa a las líneas de acción, distancia perpendicular que separa a las líneas de acción de las fuerzas. Ahora yo estoy diciendo que estoy a que cada línea de acción está a 0.5 metros del centro. Ok, aquí está, 0.5 metros. Entonces voy a tener 0.5 metros hacia la derecha, 0.5 metros hacia la izquierda. Entonces la distancia total horizontal o perpendicular que separa a estas dos líneas de acción verticales es una distancia horizontal de 1 metro. Entonces, y claro, entonces voy a tener que el momento va a ser entonces el metro que la separa por 80 newtons. Y los sentidos están cuadrados de tal forma que el momento resultante dé en sentido horario. Entonces esta es una forma equivalente de representar esto y de representar esto. Es lo que decimos un par equivalente al original que teníamos. Básicamente dupliqué la magnitud de la fuerza, dividí a la mitad la magnitud del brazo y tengo un par equivalente. Eso es todo. Y claro, me tengo que asegurar de que los sentidos coincidan con el sentido horario del momento original que tenía. Y también puedo inclusive usar fuerzas horizontales. En lugar de usar fuerzas de 40 newtons verticales, puedo usar fuerzas de 40 newtons horizontales. Y mira, la fuerza sigue siendo 40 newtons, pero esta vez el brazo es vertical, pero sigue siendo de 2 metros. Entonces 2 metros por 40 newtons me da 80 newtons por metro. Y claro, por regla de la mano derecha puedo verificar que este momento va también en sentido horario. Entonces estas son, y aquí puedes sacar la cuenta, están todas las cuentas sacadas. Aquí también está esta cuenta sacada, un radio de R', menos 2 por 0.5 metros por 80 newtons, menos 80 newtons por metro. Aquí lo mismo, para este caso también está sacada la cuenta. Es la misma cuenta que la primera,
La primera, la original, pero ahora las fuerzas son horizontales y el brazo es vertical. En otras palabras, un par de fuerzas puede expresarse de infinitas formas. Y claro, si lo expreso directamente como un momento libre, lo puedo situar en cualquier punto. Esa es otra infinidad de formas de expresarlo. ¿Dónde ubiques el momento? Porque es equivalente. Si es un cuerpo rígido, tú puedes poner el momento donde tú quieras. Entonces, déjenme ver si aquí hay alguna otra cosa por acá. Y aquí este fue mi razonamiento. Este fue mi razonamiento para pasar a esta otra representación. A esta que es la más diferente de todas, por así decirlo. La de 80 newtons. Yo simplemente dije, mira, cualquiera que sea mi par equivalente que yo escoja representar, yo sé que brazo por fuerza tiene que darme 80 newtons por metro. Entonces, si yo ahora quiero, por ejemplo, usar un brazo que sea la mitad, pues la fuerza se tiene que duplicar y viceversa. O sea, si quiero duplicar la fuerza, el brazo se tiene que reducir a la mitad. Pero todo parte de decir que el brazo por la fuerza me tiene que dar 80 newtons por metro. Entonces, mira, si yo escojo duplicar la fuerza, como este producto, sea como sea, tiene que dar 80 newtons por metro, pues el brazo tendría que dividirse a la mitad. Y bueno. Pero básicamente, o sea, lo que quiero decir con esto es que hay infinitas formas de representar un par de fuerzas. La original, luego la representación como un momento libre, luego como fuerzas que están separadas por una distancia distinta, fuerzas de magnitud distinta separadas por una distancia distinta, o misma magnitud de fuerzas pero aplicadas en direcciones perpendiculares, a las originales. Y bueno, vamos a leer esta cuarta moraleja. En lo que al momento producido por cierto par de fuerzas respecta, existen infinitas configuraciones, o en otras palabras, combinaciones de fuerzas y vectores brazos, tales que se genera exactamente el mismo momento. Entonces, todas estas son representaciones equivalentes de esta situación. Y por último, yo aquí estudio un caso extremo, ¿ok? En el que las fuerzas tengo fuerzas 80 newtons que están ridículamente cerca entre sí. Y bueno, lógicamente si las fuerzas están, si el brazo se hace, por ejemplo, casi cero, la fuerza tendría que ser casi que infinita. Entonces aquí yo digo que el brazo es delta X, entonces las fuerzas tendrían que hacerse 80 newtons entre delta X, tal que 80 newtons entre delta X por delta X me da 80 newtons por metro. ¿Ok? Que claro, esto tendría que ser 80 newtons por metro entre delta X, 80 newtons por metro entre delta X. De modo que cuando multiplique el brazo por la fuerza, me dé 80 newtons por metro. Pero el punto es que si las fuerzas están bastante cerca, delta X sería casi cero. Y el brazo es casi cero, la fuerza sería casi infinita, de modo que el producto de ambas me siga dando 80 newtons por metro. Esto ya es un caso extremo, pero para que vean que bueno, básicamente hay casos en los que si las dos fuerzas están aplicadas sobre la misma línea de acción, eso me parece pertinente decirlo. Ya veamos por ejemplo un caso alternativo. Tenemos nuestro disco. ¿Ok? Tengo F1, tengo F2. Fíjense que esto sigue siendo un par de fuerzas, pero como tienen una línea de acción común, el brazo es cero, porque no hay distancia perpendicular que separe a las líneas de acción de las fuerzas. ¿Por qué? Porque comparten una misma línea de acción. Entonces esto sería esto es una denominación informal mía, pero le pueden llamar un par neutro, en el sentido de que sí, es un par de fuerzas, pero
traslacionalmente se anulan, como siempre lo hacen todos los pares, porque van en la sumatoria de fuerzas, esto te da 0, porque si tienen la misma magnitud y dirección, misma dirección y sentido opuesto, se anulan en la sumatoria de fuerzas. Pero también es neutro para los momentos, porque esto no tiene efecto rotacional. No induce rotación porque tiene la misma línea de acción. Para tu inducir rotación, pues tienes que tener fuerzas con líneas de acciones distintas. Y este no es el caso. ¿Ok? ¿Sí ven eso, muchachos? O mejor dicho, ¿tienen dudas con algo de esto? De lo que he mencionado hasta ahora. No, profe. Ok, perfecto. O no, No o por, no por el momento. no por el momento, ok. Ok, vamos entonces ahora con la parte 1 de la clase 5. Ok. Y vamos a ver de qué se trata esta clase 5, porque yo ni idea. Eso lo hizo el Freddy de abril o mayo del año pasado. Ok, vamos a ver qué es esto. Ah, ok, fino. Definición escalar del momento. Que creo que esto ya lo hablé en la clase del miércoles o del viernes, quizás. Bueno, definición escalar del momento. El momento de una fuerza con respecto a un punto A es AP cruz F. Ok, tengo una fuerza aquí aplicada, una fuerza F aplicada en un punto P. Y quiero calcular el momento de esa fuerza con respecto al punto A. Entonces yo digo que AP, ok, o sea, el momento va a ser AP, el vector que va desde A hasta P, que es el punto de aplicación de la fuerza, cruz la fuerza F. Entonces, el momento es AP cruz F y la magnitud del momento de esa fuerza es la magnitud de AP por la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo que forman. Y aquí yo hago esa representación. Yo extiendo la línea del vector de brazo, extiendo la línea del vector fuerza, y aquí, cuando y recuerden, esto del primer vector por segundo vector por seno del ángulo que forman no es más que la definición del producto vectorial en magnitud. O sea, la definición de la magnitud del producto vectorial es que es la magnitud del primer vector. O sea, el vector que resulta de un producto vectorial, su magnitud va a ser la magnitud del primer vector del producto vectorial por la magnitud del segundo vector del producto vectorial por el seno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forman estos dos? Bueno, puedo hacer algunas... Es el ángulo que forman cuando las colas de ambos vectores están unidas. Entonces aquí yo podría trazar el vector brazo, digamos. ¿Ok? El vector fuerza y veo que forman un ángulo θ. Entonces, en el propio punto A, yo puedo hacer aquí una semejanza de ángulos, por así decirlo. ¿Ok? Porque tengo aquí una paralela, trazo al punto A una paralela a la línea de acción de la fuerza y veo que también se forma el ángulo θ. Entonces aquí yo puedo hacer un triángulo rectángulo conveniente, ¿ok? Y trazo la distancia AP y trazo y lo que quiero estudiar es la distancia perpendicular a ambas líneas de acción. ¿Ok? Porque AP es simplemente la distancia que va desde A hasta P, pero no se define como perpendicular a las líneas de acción. Es simplemente del punto A al punto P, qué inclinación tengo y qué vector tengo. Puede formar cualquier ángulo con la línea de acción de la fuerza. Y de hecho, aquí forma un ángulo θ que no necesariamente es 90. Pero yo puedo hacer énfasis en esta figura. Trazo una paralela a AP. Aquí yo puedo trazo una perpendicular a ambas líneas de acción. Y digo que ese segmento mide una distancia D, que va a ser la distancia perpendicular o el brazo escalarmente. Y bueno, aquí se forma un ángulo recto porque dije que el segmento D era perpendicular a la línea de acción. Y yo puedo decir que D es un cateto opuesto al ángulo θ que yo dije que estaba aquí. ¿Ok? Porque a fin de cuentas este segmento AP es paralelo al vector AP. ¿Ok? Entonces este ángulo θ también se forma aquí. Entonces tengo un triángulo rectángulo aquí, donde el cateto opuesto a θ es el segmento D, que es el brazo en magnitud. Y yo puedo decir que el seno de θ es igual a cateto opuesto D sobre hipotenusa AP. Entonces D, el brazo de la fuerza respecto al punto A es AP por el seno de θ. Entonces se define D como brazo de palanca, es la distancia perpendicular entre
el punto entre el punto de referencia y la línea de acción de la fuerza. ¿Ok? Esto se llama brazo de palanca. Es una magnitud escalar. Entonces, momento respecto al punto A es D por F. Y es la definición escalar de una fuerza con respecto a un punto. Entonces, sumatorio de momentos respecto al punto A en magnitud es AP por F por seno de tita. El AP lo puedo aplicar con seno de tita. Y yo sé que AP por seno de tita es el brazo de palanca con respecto al punto A. Entonces, primera moraleja, la magnitud del momento de una fuerza viene dada por el producto entre el brazo de palanca asociado y la magnitud de dicha fuerza. Entonces me imagino que aquí... esta es la cuestión. Aquí tenemos un punto A, tenemos una fuerza F aplicada sobre un punto P. Yo extiendo la línea de acción de la fuerza, ¿ok? Trazando una paralela a la fuerza, una recta paralela a la fuerza que pase por el punto de aplicación de la fuerza. Esos son todos los requisitos para tener la línea de acción de la fuerza, ¿ok? O básicamente extiendo el vector fuerza. Porque si la fuerza, o sea, si un vector es un segmento de recta, básicamente la línea de acción va a venir de extender el vector. Entonces, fíjense, si yo quisiera estudiar el momento de esta fuerza con respecto al punto A, claro, yo puedo estudiar el vector AP, pero también puedo decir, mira, ok, yo trazo una perpendicular a la línea de acción que pase por el punto A, mido esa distancia y ese va a ser el brazo de palanca. Y el momento de esta fuerza va a tener una magnitud D por F. Entonces, moraleja 2, el brazo de palanca es a su vez la distancia entre el punto de referencia para el cálculo de momentos y la línea de acción de la fuerza. Porque no sé si recuerdan, pero cuando nosotros hablamos geométricamente, en Matemáticas 3, por ejemplo, cuando hablamos entre la distancia entre un punto y una recta, como una recta y un punto pueden unirse mediante infinitas rectas, o sea, porque, fíjense, esta es otra forma de unir el punto A con el punto P, y el punto P pertenece a esta recta. Pero en general, cuando se dice la distancia de un punto a una recta, se está hablando de la distancia medida perpendicularmente a la recta. O sea, cuando hablamos de una única distancia, porque claramente podemos hablar de infinitas distancias. Mira, yo puedo hablar de este segmento, este otro segmento, pero cuando hablamos de uno único, cuando hablamos en singular, la distancia, se está haciendo referencia a la distancia formada por un segmento que es perpendicular a la recta. ¿Ok? Entonces esto es algo que yo digo, esto es algo que ya hablé en una de las pizarras anteriores. ¿Dónde está aplicado el momento de un par? Entonces, aquí yo pongo una viga suelta en el aire, libre. Digo que está sometida a un par. En teoría, como esta viga no tiene ningún vínculo, no está empotrada ni nada, esta viga debería tener la potestad de rotar. Pero aquí hacemos la equivalencia. Pero omitamos esa parte por ahora. Esto al final es un curso de estática. Entonces, hablemos simplemente de que en este sistema, en este instante mostrado, tal como está, un sistema equivalente sería este. En lugar de tener dos fuerzas iguales en dirección y en magnitud, y opuestas en sentido y separadas a una cierta distancia, vamos a tener un momento, en lugar de esas dos fuerzas, puedo poner simplemente un momento libre. Es una representación equivalente, ¿ok? Estos dos sistemas son equivalentes, porque este momento vale D por F, distancia que separa las fuerzas por la magnitud común de las fuerzas. Y claro, el momento va en sentido antihorario porque por regla de la mano derecha. Ustedes pueden hacer regla de la mano derecha con estas dos fuerzas y pueden ver que efectivamente el momento resultante de ese par va en sentido antihorario. Entonces, aquí separamos las fuerzas en dos grupos, las que no están asociadas a un par y las que sí. Esto ya lo dije antes. Cuando yo hago sumatoria de momentos sobre un sistema, yo puedo separar. Y esto es para que... Y esto es una versión expandida de lo que ya dije antes. O sea, yo siempre puedo hablar de la sumatoria de momentos como sumatoria de AP sub I cruz F sub I. Lo que pasa es que a veces algunas de estas fuerzas conforman pares. Entonces, fíjense, yo puedo decir que, mira, ok, yo separo esta sumatoria en dos sumatorias. AP sub J cruz, fuerzas NP, que no son de un par, NP, no pares, sub J, más AP sub K cruz, F sub AP K. O sea, estos subíndices raros son que las fuerzas que sí conforman pares, estas son las fuerzas que no conforman pares, ¿ok? Y bueno, básicamente estas fuerzas, estos vectores
estas sumatorias de momentos de fuerzas que sí conforman pares se pueden terminar traduciendo en momentos libres. Y eso era lo que decía antes de que básicamente ahora cuando tengo una sumatoria de momentos la puedo separar en dos términos. El término clásico de AP cruz F, ¿ok? Individual para cada fuerza, más los momentos libres. Porque de hecho ahora puedo tener representaciones en las que aparezcan ambas cosas. Puedo tener fuerzas que no conforman pares y puedo tener momentos libres directamente dibujados en el problema. Y ustedes tienen que interpretarlos. Y claro, queda claro entonces que la sumatoria de fuerzas que sí conforman pares es cero. ¿Ok? Esto resaltando lo que ya dijimos antes de que las sumatorias de fuerzas que conforman pares da cero. Porque el efecto traslacional se anula porque son fuerzas que actúan misma dirección, misma magnitud, pero con sentidos opuestos. Entonces, moraleja 2, esto básicamente ya lo hablamos. La sumatoria de momentos sobre un sistema mecánico puede descomponerse en los momentos realizados por los vectores fuerzas y los momentos realizados por los pares. Y claro, aquí podemos decir los vectores fuerzas que no conforman pares y los momentos realizados por los pares. Moraleja 3, para cuerpos rígidos, el momento de un par no está asociado a ninguna posición y, matemáticamente, no hay una posición asociada al momento de un par, lo que equivale a decir que son vectores libres que se pueden aplicar en cualquier punto. Que se pueden aplicar indistintamente. Ya, es que esta redacción está pésima. Es el profesor Fediman de Abril. Oh, vale. Se pueden aplicar indistintamente en cualquier punto del sistema mecánico. Entonces aquí yo digo, de manera más simple, poner el par aquí es lo mismo que ponerlo acá. Siempre y cuando sea un par de la misma magnitud y misma dirección, no importa dónde lo aplique. En otras palabras, me interesa el punto de aplicación de las fuerzas. No me interesa el punto de aplicación del momento de un par. O de un momento libre, porque es un momento libre. Pero claro, recuerden que esto aplica es para cuerpos rígidos. Ya cuando estemos en el tercer parcial, sí importa el punto de aplicación de un momento de un par, porque en ese punto las vigas se deforman, ¿ok? Pero por ahora no importa dónde aplique el momento de un par. Y recuerden que el momento de un par lo puedes componer con su componente en I, su componente en J y su componente en K. Entonces aquí hablamos de... resumen, para cuerpos rígidos las fuerzas son vectores deslizables, es decir que pueden moverse a lo largo de su línea de acción sin alterar el efecto rotacional que inducen en un sistema. Pero si se separase de esta línea de acción, dicho efecto rotacional un momento se vería alterado. O sea, es la razón por la que tú no puedes mover una fuerza perpendicular a su línea de acción, porque estás cambiando el momento que hace esa fuerza. O mejor dicho, no puedes solo moverla perpendicularmente a su línea de acción sin añadir un momento que contrarreste ese efecto rotacional que tú estás cambiando. Suena complicado, eso lo vamos a ver en detalle, creo que en la siguiente pizarra. Luego, los momentos de un par, por otra parte, son vectores libres, no se asocian a ninguna posición y pueden cambiarse de posición sin alterar el efecto rotacional que inducen. Y aquí hablamos de algunas fuerzas, de algunos casos particulares, ¿ok? Sistemas que son relativamente fáciles de trabajar. Fíjense, los sistemas de fuerzas concurrentes. Los sistemas para los cuales todas las fuerzas concurren o coinciden en un punto. O bien, sus líneas de acción se intersecan en un punto común. O sea, imagínense que tengo una pizarra sobre la cual actúan estas 6 fuerzas. Y si yo extiendo la línea de acción de las 6 fuerzas, resulta que todas coinciden en un punto P. Eso sería equivalente a que todas las fuerzas coincidieran en el punto P. Porque recuerden, yo puedo deslizar cada una de estas fuerzas por su línea de acción, de modo que las 6 fuerzas pueden quedar aplicadas sobre el punto P. Entonces dense cuenta de que, al menos con respecto al punto P, estas 6 fuerzas no tienen un efecto rotacional. ¿Por qué? Porque las 6 cortan al punto P. Entonces cuando calcule los momentos me voy a dar cuenta de que estas fuerzas no combinan un efecto rotacional. Muy probablemente estas fuerzas básicamente se traducen en que el punto P se pueda, de este cuerpo rígido, de esta pizarra, de este rectángulo, el punto P se puede mover como si fuera una partícula, básicamente. Porque la combinación de estas 6 fuerzas no induce un efecto rotacional.
Y claro, al final todas las fuerzas están aplicadas sobre un punto P común. Entonces, si usas cualquier otro punto para estudiar el sistema, simplemente te va a dar AP cruz fuerza resultante. O sea, porque fíjense, imagínense que ya no quiero calcular momentos respecto al punto P, sino que quiero calcularlo con respecto a un punto A que puede estar acá o puede estar acá, lo que sea. Voy a tener sumatoria de momentos en A va a ser sumatoria de AP cruz F sub I. ¿Por qué AP? O sea, ¿por qué AP y no AP sub I? Bueno, porque el AP sub I es el mismo AP para todo el mundo, porque yo puedo decir que estas fuerzas, como todas cortan, como la línea de acción de cada una de estas fuerzas corta el punto P, yo puedo decir que pretender o hacer como que cada una está aplicada en el punto P. Entonces yo puedo decir que el vector brazo de todas estas fuerzas respecto al punto de referencia A es el mismo. AP sub I es AP, es constante. De modo que la sumatoria de momentos en A es AP cruz F sub I. El AP es un vector constante, puede salir de la sumatoria. AP cruz sumatoria F sub I, entonces me queda que sumatoria de momentos respecto al punto A es AP cruz fuerza resultante, porque la sumatoria de fuerzas es la fuerza resultante. Entonces sí, básicamente este es un sistema que es relativamente fácil de estudiar, porque es como si todas las fuerzas estuvieran ejercidas sobre un mismo punto. Porque las fuerzas concurren en ese punto. Sus líneas de acción se intersecan en ese punto. Eso es lo que quiere decir que concurran en ese punto. En otras palabras, este sistema lo puedo representar como lo tenía antes, ¿ok? O puedo decir tranquilamente, mira, yo puedo poner simplemente la fuerza resultante, que es la suma vectorial de todas las fuerzas, y la puedo poner en el punto P. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas concurren en el punto P. Puedo decir que este es el punto de aplicación de todas esas fuerzas. Y poner simplemente una única fuerza. Entonces, en un sistema de fuerzas concurrentes, las líneas de acción de todas las fuerzas a las que el sistema está sujeto coinciden en un punto P. De modo que la fuerza resultante estará aplicada, o podemos decir que está aplicada también en ese mismo punto P. Y aquí un punto y aparte. Moraleja 5. Cuando se habla de sistemas mecánicos equivalentes, se hace referencia a que dos o más sistemas poseen la misma sumatoria de fuerzas, o fuerza resultante, y la misma sumatoria de momentos respecto a un punto cualquiera. En resumen, un resumen de la moraleja anterior podría ser que si las fuerzas resultantes de dos sistemas mecánicos son exactamente iguales, tanto en magnitud, dirección y sentido, como en punto de aplicación, línea de acción, ambos sistemas mecánicos serán equivalentes. Entonces, claro, fíjense que en la pizarra anterior, cuando estaba hablando de... Y fíjense que no lo dije explícito, pero aquí está. Todos estos sistemas son equivalentes porque tienen la misma sumatoria de fuerzas y la misma sumatoria de momentos. Eso es lo que los hace equivalentes. No lo dije explícito, pero esa es la razón. Eso es lo que hace que sean equivalentes. Entonces, para que dos sistemas sean equivalentes, tienen que tener la misma sumatoria de fuerzas y la misma sumatoria de momentos. O equivalentemente, que su fuerza o sea, que tengan la misma sumatoria de fuerzas y que esa, o en otras palabras, la misma fuerza resultante, y que esa fuerza resultante esté aplicada en el mismo punto. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a esto, muchachos? No, profe. Por ahora no, profe. Ok, sí, de todos modos es que estos conceptos, o sea, este tema uno tiene bastantes conceptos teóricos que tardan en verse la utilidad, porque en realidad cada pequeño concepto es un pequeño truco que tú puedes aplicar en un problema. O sea, y si los entiendes todos, puedes hacer los problemas más rápido porque puedes ver los sistemas equivalentes, los visualizas muy fácilmente. Y eso te puede ahorrar trabajo. Pero por ahora seguimos como todavía de forma bastante teórica. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos trae esta nueva pizarra. Ok. Ok, fíjense en esto. Equivalencia de sistemas de fuerzas. Aquí yo tengo un sistema de fuerzas cualquiera. ¿Ok? Que tengo unas 6, 7 fuerzas aplicadas. Todas en puntos distintos. ¿Ok? Y en general, estas fuerzas no son concurrentes. O sea, si yo extiendo, por ejemplo, ya miren esto. Voy a extender una sola fuerza
la línea de acción de una sola fuerza para que ustedes vean que no son concurrentes. Extiendo esto. Y mira. Extiendo por acá. Ya estas coinciden en este punto. Extiendo esta tercera fuerza. La línea de acción. Y bueno, ya como hay tres fuerzas que no concurren en un mismo punto, este sistema de fuerzas no es concurrente. Entonces, vamos a ver. Ok, fíjense. Equivalencia a un sistema de fuerzas. Fíjense, yo puedo decir que este sistema de fuerzas yo lo puedo reducir a una única fuerza resultante y vamos a hacer esto más general porque la vez pasada estaba pensando únicamente en el problema plano, pero en general todo sistema de fuerzas se puede reducir, ¿ok? A una fuerza resultante y un momento resultante. ¿Ok? En otras palabras, para cualquier sistema de fuerzas que yo tenga 30 fuerzas, 50 fuerzas, 60 fuerzas, 30 fuerzas y 20 momentos libres, todo ese sistema yo lo puedo reducir a un punto en el cual están aplicados una fuerza resultante y un momento resultante. ¿Ok? Claro, hay casos particulares. Eso es lo que se llama reducción a dos elementos. Reducción de un sistema mecánico a dos elementos. Dices que todo este cúmulo de fuerzas que están acá, o de fuerzas y momentos que están acá, se pueden reducir a dos elementos. Un elemento siendo la fuerza resultante y otro elemento siendo el momento resultante situado en ese punto. ¿Ok? Y claro, no tienen que reducir. Y esos son los dos elementos, la fuerza resultante y el momento resultante de ese punto. La fuerza resultante, digamos que es absoluta, pero su punto de aplicación no es absoluto. O sea, porque yo puedo reducir a este punto P, pero este punto P puede estar donde yo quiera. Entonces, si decido que el punto P, vamos a seleccionar esto de forma conveniente. Porque básicamente el punto al que yo reduzco el sistema lo escojo yo, o lo escoge el profesor les manda, miren muchachos, reduzcan este sistema a este punto. Entonces miren lo interesante, si P está ubicado aquí, la fuerza resultante va a ser exactamente la misma, eso no cambia. Pero el momento resultante sí cambia. O sea que si P ahora está situado en otro sitio, esta fuerza resultante va a ser la misma, solo que aplicada en otro punto. Pero el hecho de que esa fuerza resultante esté aplicada en otro punto, afecta al momento resultante. De modo que el momento resultante que tenía acá no va a ser el mismo que voy a tener ahora que el punto de reducción está acá. Escribamos eso porque no sé si eso ya escribí explícitamente. Si no lo escribí, pues aquí lo escribo. Y si sí lo escribí, pues redundamos, no pasa nada. Todo... qué fastidio cuando eso pasa. A ver... Todo sistema... ahora en mayúscula parece que estoy gritando. Todo sistema mecánico puede reducirse a dos elementos. Una fuerza resultante y un momento resultante particular de ese punto. La fuerza resultante como vector no depende del punto al cual se reduzca, mientras que el momento resultante sí depende del punto al que se reduzca. O sea, lo que quiero decir, por ejemplo, digamos que cuando reduje a este punto, la fuerza me daba 8 newtons en cualquiera que sea esta dirección. Y el momento me daba 10 newtons por metro en cualquiera que sea esta dirección. Si yo digo, mira, ahora no reduzcas a este punto, sino que reduces a este otro. Mira, la fuerza va a seguir siendo 8 newtons en esta misma dirección, pero el momento puede sufrir cualquier cambio. Puede ahora ser 14 newtons por metro en otra dirección. En otras palabras, el momento... Cuando reduces, el momento resultante sí depende
del punto de reducción. Y eso tiene razones matemáticas claras. Ok, lo vamos a ver ahorita, pero quiero hacer este pequeño abrebocas porque eso es con lo que se tienen que quedar. Que el momento sí cambia, la fuerza no cambia. Entonces muchas veces pasa que en un problema yo pido que reduzcan a dos puntos distintos, en particular en el problema tridimensional. O sea, ustedes ven los problemas, los exámenes viejos, siempre pido que reduzcan a dos puntos distintos. Es muy usual, o sea, no sería inusual que no lo hiciera. Entonces, la sumatoria de fuerzas le va a dar lo mismo por ambos lados, solamente la tienen que calcular una vez y me pueden decir, mira, la sumatoria de fuerzas es la misma para ambos puntos de reducción. Pero el momento sí cambia. Y cambia y se puede calcular con una ecuación fácil que ya hemos trabajado. Entonces el punto es, miren esto. Entonces yo estoy estudiando estos dos sistemas, ¿ok? O sea, estoy diciendo, tengo mi sistema original que me escupió el profesor y tengo este sistema que es el reducido al punto P, ¿ok? Entonces, fíjense que básicamente para que estos dos sistemas sean equivalentes, tienen que tener la misma sumatoria de fuerzas, tienen que tener la misma sumatoria de momentos respecto a un punto en común. Entonces aquí tengo el punto A de referencia y aquí tengo el punto A de referencia, ¿ok? Perfecto. Entonces mi condición 1 es que todas estas fuerzas, F1 más F2 más F3 más F4 más F5 más F6 más F7, me dé la fuerza resultante que yo estoy dibujando aquí. Y fíjense que esta es la condición, que la fuerza resultante coincide con la sumatoria de fuerzas. Esto es bastante intuitivo, ¿no? Es bastante espontáneo. No estoy diciendo nada raro. Y con la sumatoria de momentos es la misma historia. Estoy pidiendo que la sumatoria de fuerzas respecto al punto A me dé AP cruz FR, ¿ok? Ya va. AP cruz FR, que de nuevo, más el momento suelto que queda en el punto P, ¿ok? El momento libre que queda en el punto P. Entonces, porque fíjense muchachos, básicamente, yo sé que esto que acabo de escribir ahorita puede parecer extraño para los que están viendo esto por primera vez y también para los que no, para los que lo están viendo de nuevo, esto puede parecer extraño, porque fíjense, muchachos, fíjense que esto que escribí, esto que está aquí esto creo que sí es fácil de entender. Esta es la sumatoria de momentos para el sistema de la izquierda. Calculo momentos respecto al punto A, entonces esto va a ser AP1 cruz F1 más AP2 cruz F2 más AP3 cruz F3. O sea, este término que está por acá, ¿lo entienden? Sí, profe. Amén. Amén, amén. Ahora, simplemente esto, ya va. Aquí vamos a... Esto ya lo entendemos. Ahora entendamos esta parte, porque esto sigue siendo la sumatoria de momentos respecto al punto A, pero del sistema equivalente. Fíjense, yo tengo este sistema aquí equivalente, ¿ok? Qué interesante, ¿no? Entonces tengo la fuerza resultante aplicada en el punto P y tengo el momento resultante respecto al punto P. ¿Cómo sería el sumatorio de momentos de este sistema? Ajá, a ustedes les escupieron esto suelto. Te topaste con este problema. Según lo que ha dicho el profesor, ¿cuál sería la sumatoria de momentos de este sistema con respecto al punto A? Ya va, profe, ¿puedes repetirlo? Ok. Te despiertas a las 3 de la mañana con este diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Tienes una pesadilla, te despiertas y te muestran este diagrama de cuerpo libre. Y te dicen, epa, tú, dime cuál es la sumatoria de momentos en A para este sistema acá. ¿Ok? Sobre cuál actúa una fuerza FR en el punto P y un momento MRP libre. ¿Cuál sería la sumatoria de momentos de este sistema respecto al punto A? Creo que la sumatoria del momento por su fuerza, la fuerza resultante que dice ahí, por el vector A. Ok, lo dijiste de manera un poco difusa. Básicamente, esto no es nada raro. Aquí hay dos elementos. Y cada uno de estos elementos, en principio, puede hacer un momento con respecto al punto A. ¿Ok? Entonces, resulta que un elemento es una fuerza. Entonces, para la fuerza me va a interesar el brazo.
Y el otro elemento es un momento. No me va a interesar el brazo. Aparece directamente en la sumatoria de momentos. Entonces, dicho eso, ¿quién sería la sumatoria de momentos para este sistema? Sería entonces, Sería- profe, MRP Ajá. más AP cruz FR. Listo, exacto. Lo dijiste con propiedad conmutativa porque yo lo escribí al revés. ¿Ok? AP cruz FR más MRP. Listo. Momento de la fuerza que aparece más el momento libre. Listo. Listo. Esta es la condición de igualdad de momentos. Que el momento que hacen las 7 fuerzas respecto al punto A sea el mismo momento que hace la combinación de esta fuerza resultante respecto al punto A y del momento libre cuando reduzco al punto P. ¿Ok? Esta es la condición de igualdad de momentos. Así es. Entonces, esta combinación de condiciones, la 1 y la 2, la de traslación y la de rotación, aseguran que estos sistemas sean efectivamente equivalentes. ¿Ok? Entonces. Bueno, aquí yo hago un pequeño ejemplo. Esto es AP sub I, cruz F sub I. Ok, aquí yo me imagino que yo quise hacer un ejemplo aquí. Ok, miren esto. Tenemos tres fuerzas, ¿ok? Ya, tenemos este sistema. Tengo una placa rectangular, por así decirlo, sobre la cual actúan 3 fuerzas, ¿ok? Tengo esta fuerza de 3 newtons, F1, aplicada en el punto A, que la puedo representar como 3 newtons en J, ¿ok? Tengo esta fuerza de 2 newtons hacia la izquierda, esta fuerza 2 de 4 newtons hacia la izquierda, y tengo F3, la fuerza 3, de 6 newtons que apunta hacia abajo. Entonces, en principio, me parece que solamente me dan esta representación, me dan todas las distancias para yo saber las ubicaciones relativas de las fuerzas, y me dicen, mira, el vector unitario horizontal es Y hacia la derecha y el vector unitario vertical es J hacia arriba. Entonces, con eso, ya con esta información, yo puedo escribir estas fuerzas vectorialmente. Esto ya es procedimiento de nosotros resuelto, ¿ok? En principio, nada más tenía esto. Entonces, yo ya sé que vectorialmente estas fuerzas son F1, 3 newtons en I, F2, menos 4 newtons en I. F1 es 3 newtons en J, ¿ok? Porque va hacia arriba. F2 es menos 4 newtons en I, porque va hacia la izquierda. Y F3 es menos 6 newtons en J, porque va hacia abajo. Entonces, a mí lo que me piden es hallar la fuerza equivalente, así como su punto de aplicación. La fuerza equivalente es una pequeñez. Simplemente suma vectorial de todas las fuerzas presentes. Esto es fácil, ya lo hemos hecho en física 1 y en física 2. Cálculo de la fuerza resultante. Fuerza resultante es igual a la sumatoria de fuerzas desde I igual 1 hasta 3, porque 3 es el número de fuerzas, de F1 más F2 más F3. Esto va a ser 3 newtons en J, menos 4 newtons en I, menos 6 newtons en J. Eso va a ser menos 4 newtons en I, menos 3 newtons. Voy a confirmar haber hecho esta suma correctamente, porque todo puede pasar con el Frey del pasado. No confío en el Frey del pasado. Entonces, menos 4 newtons en I, perfecto. 3 newtons en J, menos 3 newtons en J, menos 3 newtons en J, perfecto. No debía haber dudado del Frey del pasado, lo siento. Una disculpa para él. Entonces, estudio del punto de aplicación. Fíjense, muchachos, cuando decimos que estudiamos el punto de aplicación, en realidad lo que queremos decir es que necesitamos hallar o situar, porque fíjense que esto es interesante. Cuando todas las fuerzas son concurrentes, nosotros muy tranquilamente podemos decir, mira, yo ya sé cuál va a ser el punto de aplicación, el punto en el que concurren todas las fuerzas, pero dense cuenta de que estas fuerzas no son concurrentes. ¿A qué me refiero con que no son concurrentes? Bueno, miren esto. Yo extiendo aquí la fuerza F2. Extiendo aquí. La fuerza F3. Extiendo la fuerza F1. Y no hay un punto en el que se corten las tres. Se pueden cortar de a dos. Por ejemplo, F1 y F3 nunca se van a cortar porque son paralelas. Pero F2 las corta ambas. Pero no hay un punto de concurrencia común para todas. Hay un punto de concurrencia común de 2 en 2. Aquí concurren F1 y F2 y aquí concurren F2 y F3. Pero no hay un punto de concurrencia común. Entonces, no puedo saber de buenas a primeras cuál es el punto de aplicación de la fuerza resultante. Es decir, si quisiera hablar de un punto P de reducción, no podría saber cuál es de buenas a primeras, porque no todas las fuerzas concurren en un punto. Entonces lo que hago es simplemente decir, mira, donde sea que yo quiera situar la fuerza resultante,
va a tener que tener el mismo momento que las otras tres fuerzas respecto a un punto de referencia común. Entonces vamos a ver cuál es ese punto. Entonces, estudio del punto de aplicación. Para eso, yo calculo la sumatoria de momentos del sistema original con las tres fuerzas separadas respecto a un punto que escojo que sea el punto A. Esto lo escogí yo, ¿ok? Esto lo escogí yo, escogencia del usuario, del que está resolviendo el problema. Entonces, escojo que el punto de referencia sea el punto A. Y mira, resulta que respecto al punto A, la fuerza F1 no hace momento. Y la fuerza F2 yo la puedo trasladar horizontalmente, de modo que esté su punto de aplicación esté verticalmente alineado con el punto A. De modo que es clarísimo que su brazo es de 2 metros verticales. ¿Ok? 2 metros. 2 metros por 4 newtons. Aquí está. ¿Qué hice yo acá? Vale, ya va. Ah, ya. Miren lo que hice. Ya sé qué fue lo que hice. Miren, aquí yo estoy diciendo, estudio el punto de aplicación. Yo estoy diciendo que la sumatoria de momentos respecto al punto A para mi sistema original con tres fuerzas tiene que ser igual a la sumatoria de momentos para mi sistema equivalente. Que déjenme ver si lo dibujé, espero haberlo dibujado. Ah, aquí lo dibujé. No, ya va. Aquí lo dibujé. Aquí yo dibujé un sistema con la fuerza equivalente, ¿ok? Que está aplicada en un punto P, ¿ok? Ya va. Es que ya va. Esto es interesante porque el problema cuando lo haces así y no en una presentación de PowerPoint es que no sabes qué habías representado originalmente. Pero digamos que yo planteé el sistema equivalente diciendo que mi fuerza resultante iba a estar aplicada en un punto P cualquiera, ¿ok? Aquí está el punto P representado, por ejemplo. Y bueno, para que estos sistemas sean equivalentes, el momento de esta fuerza con respecto al punto P tiene que ser igual al momento combinado de las tres fuerzas originales con respecto al punto P. Claro, ya después yo me di cuenta que la línea de acción de la fuerza, o sea, en función de ese procedimiento, yo me di cuenta que la línea de aplicación de la fuerza resultante era esta, por fuera del rectángulo. Pero bueno, sí, en principio lo que estoy diciendo es que la fuerza resultante está aplicada en un cierto punto. ¿Ok? Vamos a dibujarlo aparte para evitar problemas de solape con la versión anterior del curso. ¿Ok? Yo básicamente estoy representando el problema. ¿Ok? Estoy diciendo que aquí hay un punto P en el cual está aplicada la fuerza resultante, ¿ok? No sé dónde está ubicado porque tiene coordenadas XY desconocidas, ¿ok? Pero si yo estoy diciendo que si yo quiero que este sistema sea equivalente al anterior, al que tiene tres fuerzas, bueno, pues simplemente básicamente el momento de la fuerza resultante respecto al punto A tiene que ser igual a la sumatoria de las tres fuerzas originales con respecto al punto A. Y claro, el momento de esta fuerza resultante, si la estoy situando en un punto P, simplemente va a ser AP cruz fuerza resultante. Tiene que ser igual a sumatoria desde I igual 1 hasta 3 de AP sub I cruz la fuerza sub I cualquiera. ¿Sí lo ven ahora, muchachos? Si quiero que ambos sistemas sean equivalentes, el momento de ambos sistemas con respecto al punto A tiene que ser el mismo. ¿Ven eso? Sí, profe. Ok. Sí, profe, una pregunta, Dime, Jesús. o una consulta. Yo lo puedo hacer de la misma manera como lo estaba planteando desde el principio, diciendo que el punto A, esa no sea el momento, y las otras dos sí. Sí, de hecho lo vamos a hacer. Solamente que estoy planteando la base teórica para la igualdad. O sea, fíjate, lo que estoy diciendo aquí. Aquí lo hago. Momento respecto al punto A, 0 por 3 newtons, ¿ok? O sea, trabajo con el lado izquierdo de la ecuación y luego con el lado derecho. El lado izquierdo es el que tiene a las tres fuerzas haciendo momento. Y el lado derecho es el que tiene únicamente a la fuerza resultante haciendo momento. O sea, el lado derecho corresponde al sistema equivalente, el lado izquierdo corresponde al sistema original. Si son equivalentes, esto tiene que ser igual.
Entonces, fíjate, 0 por 3 newtons. Correcto. Esta es la componente que tiene el brazo 0. La fuerza que tiene el brazo 0, que era F1, la que está situada en el punto A. Más 2 metros por 4 newtons, menos 4 metros por 6 newtons. Todo esto en K. Porque fíjense que esto es un problema plano. A todas, este es un problema plano. Entonces, fíjense en esto. Tengo acá... esto es 3 newtons. Luego tengo la otra fuerza que estaba separada por 2 metros verticalmente y que tenía un momento de 4 newtons y que por regla de la mano derecha hace un momento en sentido positivo. Entonces aquí está. 2 metros por 4 newtons positivo. Y luego la tercera fuerza está separada 4 metros horizontalmente del punto A y es de 6 newtons, entonces es 4 por 6, pero es negativo porque por regla de la mano derecha esta fuerza F3 hace un momento negativo o en sentido horario con respecto al punto A. Entonces es menos 4 metros por 6 newtons, aquí está. Y todo esto en K porque esto es un problema plano en el plano XY, en el plano IJ, entonces todos los momentos tienen que ser en K. Por las razones que expliqué en la clase anterior. Entonces 2 por 4 me da 8, menos 4 por 6, 24, 8 menos 24 me da menos 16 newtons por metro en K. Y aquí, del lado derecho, también tengo que hacer el producto vectorial. Solo que la fuerza resultante está en un punto desconocido de coordenadas XY. Porque precisamente yo no sé dónde va a quedar esa fuerza. Es lo que estoy intentando averiguar con esta igualdad. Entonces, yo planteo que AP es X en Y más Y en J. Una posición vectorial desconocida. Y la fuerza resultante ya la hallé en la sumatoria de fuerzas. Menos 4 newtons en Y, menos 3 newtons en J. Entonces, yo hago el producto vectorial. Y cruz Y me da 0. Y cruz J me da en K. Entonces, 3 X por menos 3 newtons en J. X por menos 3 newtons me da menos 3 newtons. E Y cruz J me da K positivo. Entonces, menos 3 newtons por X por K en K. Luego, J cruz Y me da negativo, pero con este negativo se solventa, queda positivo. Más 4 newtons por Y en K. Porque es Y por menos 4 newtons. Ok, entonces me queda menos 4 newtons por Y. Pero J cruz Y es negativo, entonces me queda menos por menos más 4 newtons por Y en K. ¿Okay? Esto es simplemente un producto vectorial, solo que la posición de la fuerza resultante es una incógnita. Y por eso me queda así. Entonces yo agrupo, ambas cosas me quedan en K. Puedo omitir la K, igual a la parte escalar del lado izquierdo con la parte escalar del lado derecho. Y me queda menos 16 newton por metro. Es igual a menos 3x más 4y. Y claro, puedo tachar los newtons y me queda aquí simplemente la ecuación de una recta. Menos 16 metros es igual a menos 3x más 4y. Y yo puedo despejar y. Y es igual a 3 sobre 4x menos 4 metros. Y claro, fíjense que aquí como estamos... Primero, vamos con lo primero. Porque, ¿qué pasó, profesor? ¿Por qué? ¿Por qué le quedó la ecuación de una recta? No entiendo. No estábamos buscando el punto de aplicación. Sí, pero ustedes saben que cuando aplicamos una fuerza en un punto, es lo mismo aplicar esa fuerza sobre cualquier punto de esa línea de acción. Entonces, en realidad, cuando intento hallar la posición del punto P, pues no es un punto único. Es una infinidad de puntos que conforman una recta paralela a la fuerza resultante. Entonces, esto y igual 3 sobre 4x menos 4 metros es la ecuación de la línea de acción, que es una recta, es la ecuación de la línea de acción de la fuerza resultante. Entonces, es lo que estábamos representando. ¿Y por qué esto está en 4 metros? Bueno, es que usualmente nosotros en mate 1, mate 2, mate 5, lo que sea, cuando representamos una recta, la estamos representando en unidades adimensionales. Lo que pasa es que aquí esto es un problema de física. Entonces, X y Y son ejes longitudinales con una distancia asociada a metros. Entonces, los términos independientes tienen que quedar en metros sí o sí, porque X y Y están en metros. Entonces, 3/4 es la pendiente, pero X está en metros y Y está en metros. Para que esto tenga consistencia física, los términos independientes tienen que estar también en metros. Porque si yo sustituyo Y igual 2 metros, esto también queda en metros. X igual 1 metro, esto también queda en metros, ¿ok? Entonces, claro, aquí yo hago un procedimiento para hallar dos puntos en concreto de esta ecuación. Y esa ecuación yo termino representándola acá. Esto es lo que yo terminé representando. Yo hallé dos puntos de esta recta, ya tenía la ecuación de la recta, la evalué para dos puntos, basado en los puntos de corte con los ejes. Este es el punto de corte con el eje vertical, 0 menos 4. Este es el punto de corte con el eje horizontal, 16 tercios, 0. Y bueno, la fuerza resultante quedó por fuera del cuerpo. Eso a veces pasa, o sea, porque en realidad tú cuando estás calculando... O sea, al problema no le importa la extensión física del cuerpo. Le importa es la equivalencia matemática de los puntos de aplicación, los productos vectoriales. O sea, en ninguna parte de nuestra sumatoria de momentos nosotros hablamos... La sumatoria de momentos a mí nunca me pidió, mira, dime las dimensiones de la placa rectangular. No, la sumatoria de momentos nunca dijo eso. La sumatoria de momentos dijo, epa, dime dónde está aplicada cada fuerza. Eso es todo.
No me importa, no me importa esa plaquita rectangular que tú tienes, no me interesa. Solamente dime dónde está aplicada cada fuerza. Y bueno, por eso es que puede pasar que de repente la línea de acción no corte, de hecho, a la extensión física del cuerpo que teníamos originalmente. Pero sí, esta sería su fuerza resultante, está subdividida en componentes. Ajá. Y aquí no tenemos la representación más arriba. Aquí estaría la fuerza propiamente como fuerza resultante. Y puede estar aplicada sobre cualquier punto de esta línea de acción, ¿ok? ¿Se entiende eso, muchachos? Aló, aló, aló. Profe, ¿se entiende? Por mi parte, sí, profe. Ok, amén. ¿Qué les iba a comentar? Aquí de repente hay una... Ah, mira. La línea de acción de la fuerza resultante son todos aquellos puntos en los cuales el momento de la fuerza resultante es igual al momento combinado de las fuerzas originales, dependiendo de la configuración del problema. Dicha recta puede o no intersecarse con el sistema mecánico. Ok, entonces, aquí hay un detalle. Para hablarse de la línea de acción obtenida para la fuerza resultante como el centroide... Ah, mira. Puede hablarse de la línea de acción obtenida para la fuerza resultante como el centroide del sistema de fuerzas original. Es decir, la ubicación promedio del sistema de fuerzas original. Es decir, si tuviera que hablar, básicamente, la ubicación de la línea de acción de la fuerza resultante, tú puedes decir que cualquiera de los puntos de la línea de acción de la fuerza resultante es el centroide, que el centroide es la ubicación promedio del sistema de fuerzas, ¿ok? El centroide del sistema de fuerzas original. Así es como lo puedes ver, que cualquiera de estos puntos que pertenece a esta línea de acción es puede interpretarse como un punto de aplicación promedio de las tres fuerzas originales. Y fíjense en algo, aquí hay algo interesante, muchachos. Dense cuenta de que cuando yo hice pues la sumatoria de... A ver, vamos a ver, cuando yo hice la sumatoria de fuerzas... Ah, acá yo dije que había que poner un momento libre. Y dense cuenta de que acá no lo puse. O sea, cuando yo hice esta igualdad aquí yo no puse el momento libre. Pero eso es por un motivo muy interesante, que es que para problemas planos, el momento libre tú puedes decir que es cero. O sea, los problemas planos son también los problemas planos son también un caso particular en el que el momento resultante libre, tú puedes decir que es cero cuando reduces un punto. De todos modos, esto lo vamos a ver aquí a continuación. O sea, no es algo en lo que tengamos que adentrarnos demasiado ahorita. Ah, muchachos, otra cosa. Dense cuenta de que la pendiente de esta recta, 3/4, es simplemente el cociente de la componente en Y de la fuerza resultante entre la componente en X de la fuerza resultante. O sea, en problemas planos, lo que puede cambiar es el término independiente, pero la pendiente de la recta siempre es componente en Y de la fuerza resultante entre componente en X de la fuerza resultante. 3/4. Es menos 3 newtons entre menos 4 newtons. Aquí está. Miren. La componente en Y es menos 3 newtons. La componente en X es menos 4 newtons. Entonces esto es menos 3 newtons entre menos 4 newtons es 3/4. Dense cuenta de que no tuve que plantearlo así. O sea, esto simplemente salió de... Esta ecuación de la recta simplemente salió de igualar los momentos del sistema original con los momentos del sistema equivalentes. Pero ustedes lo pueden conceptualizar así. ¿Ok? Ok, entonces. Lo pueden usar a modo de verificación. Ah, mira, la pendiente me dio lo mismo que el cociente de componente en Y con componente en X. Claro, eso es cuando Y está despejada. Si despejas X es al revés. Componente en X entre componente en Y. Entonces, ¿alguien iba a decir algo? ¿Se le fue el micrófono? Ok, lo tomaré como que se le fue el micrófono. Entonces, vamos a hablar ahora de reducción de un sistema de fuerzas a un punto. Ok, muchachos, miren esto. Aquí sí tenemos un caso tridimensional general. Entonces, cuando reduzca este sistema de fuerzas y momentos, ¿ok? Porque mira, aquí tengo F1, F2, F3, F4, ¿ok? Que en general no son fuerzas concurrentes. Y en realidad los sistemas de fuerzas concurrentes los puedes definir es cuando no hay momentos libres, ¿ok? Si ya tienes momentos libres, pues la historia cambia. Entonces aquí yo tengo 4 fuerzas y 3 momentos libres. 3 momentos de pares, pues por así decirlo. Entonces esto, y tengo un punto A al que quiero reducir el sistema. Entonces yo puedo decir que un sistema equivalente a este es
el mismo cuerpo, el mismo sistema material, pero con una única fuerza resultante aplicada en el punto A y un momento resultante para el punto A aplicado en el punto A. Eso es reducir a un punto. Que tú digas, ah, mira, tengo un punto A al que quiero reducir mi sistema original, que tiene 4 fuerzas y 3 momentos libres, a un punto, a otro sistema, lo quiero reducir a un sistema en el que tenga una única fuerza resultante aplicada en el punto A, mi punto de reducción, y un momento libre aplicado en el punto de reducción. Que el momento libre puede estar en cualquier sitio, en cualquier ubicación, eso ya lo hemos hablado. Pero claro, como puede estar en cualquier ubicación, como estoy reduciendo el punto A, puedo ubicarlo en el punto A, que es el punto de reducción. Claro, otra cosa es que reduzca a otro punto, ¿ok? Porque fíjense, miren esto. Si yo muevo esto acá, esto sigue siendo un sistema equivalente, solo que en realidad no está reducido al punto A. Como este momento respecto al punto A puede estar, es un vector libre, yo lo puedo poner en cualquier ubicación. Ahora, es cuando muevo la fuerza que el momento libre cambia. Si yo muevo la fuerza, este momento, para que el sistema sea equivalente, este momento libre tiene que cambiar. ¿Ok? Pero es cuando muevo la fuerza. O sea, a efectos prácticos, este vector MRA sigue siendo un vector libre. O sea, lo ponga donde lo ponga, si la fuerza sigue en el mismo sitio, este momento libre puede estar aquí, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. Siempre y cuando esté, va a ser el mismo. Si muevo la fuerza, es otra historia, es otro gallo canta. Entonces, miren esto. Miren qué interesante esto. Sumatoria de fuerzas me da FR. ¿Ok? Listo. ¿Ok? Sumatoria de momentos de este nuevo sistema equivalente me da, con respecto al punto A, sería AA cruz FR, ¿okay? Que el momento de esta fuerza resultante con respecto al punto A sería 0 porque el brazo tiene una magnitud de 0. Más el momento resultante respecto al punto A. Entonces me da básicamente que la sumatoria de momentos respecto al punto A es igual a el momento resultante en el punto A. Eso es lo bonito de una reducción, muchachos. Reducción a un punto, que es que cuando reduces un sistema de fuerzas a dos elementos, pues, y lo reduces a un punto en concreto, la sumatoria de fuerzas te va a dar la fuerza resultante, y la sumatoria de momentos respecto al punto de reducción te da simplemente el momento resultante respecto a ese punto. O sea, es algo bastante simple. Y claro, esta sumatoria de momentos respecto al punto A tiene que ser, por definición, equivalente a la sumatoria de momentos del sistema original respecto al punto A, que tiene 4 fuerzas y 3 momentos. Esto sería sumatoria desde I igual 1 hasta 4 de AP sub I, o sea, el punto de aplicación de la fuerza F sub I, cruz la fuerza F sub I, más la sumatoria desde J igual 1 hasta 3 de los momentos pares, momento par sub J. ¿Ok? Para que los dos sistemas sean equivalentes, estas dos cosas tienen que ser equivalentes. Y claro, esto tiene que ser igual pues a desde I igual 1 hasta 4 de F sub I. Esas son las condiciones para que esos dos sistemas sean rígidos, sean equivalentes. Entonces se requiere reducir este sistema a un punto A. Esto significa que el sistema debe ser expresado únicamente en función de dos parámetros: la fuerza resultante y el momento resultante, ambos ejercidos en el punto A. Esto se denomina una reducción del sistema mecánico a dos elementos, o simplemente reducción a dos elementos. Uno de los elementos es la fuerza resultante y el otro es el momento resultante respecto al punto A. Entonces tengo mi sumatoria de fuerzas me tiene que dar la fuerza resultante, mi sumatoria de momentos me tiene que dar el momento resultante respecto al punto A. Entonces, la fuerza resultante es simplemente la suma vectorial de estas cuatro fuerzas, F1, F2, F3 más F4. Todas esas cuatro fuerzas sumadas. La sumatoria de momentos, como ya dije, es la suma de los momentos de las cuatro fuerzas más los tres momentos pares. Y todo eso tiene que darme el momento reducido o momento resultante respecto al punto A. ¿Ok? Ok. Entonces, claro, esto se puede ejemplificar más fácilmente. Entonces, miren esto. Miren aquí yo hago una secuencia bastante interesante. De que va, mira. Miren esto.
primero, los tres momentos los puedo mover directamente al punto A, ¿verdad? Porque los momentos de un par son vectores libres. Los puedo poner donde yo quiera. Siempre y cuando no mueva la fuerza, los momentos los puedes mover como tú quieras. Entonces, fíjense. Entonces los tres momentos pueden situarse en el punto A. Y por otra parte, con estas cuatro fuerzas, yo puedo hacer lo que hice en el problema anterior. De hallar el centroide, la línea centroidal, por así decirlo, de las cuatro fuerzas. Diciendo que la sumatoria de estas cuatro fuerzas es igual a la fuerza resultante cruz. O sea, AP cruz la fuerza resultante. O sea, reduzco estas cuatro fuerzas, las reduzco a una recta tridimensional. O sea, a una fuerza resultante que pasa por una recta tridimensional, para la cual el momento de esta fuerza resultante es igual al momento de estas cuatro fuerzas. ¿Ok? O sea, ¿ven cómo este sistema es equivalente al sistema original? Sí, profe. Por mi parte, sí, por lo menos. Ok. El que no me puede preguntar. Pero que no se tarde mucho preguntando porque estamos avanzando. Entonces, fíjense en esto. Estos tres momentos yo los puedo sumar en un solo momento. A fin de cuentas, están aplicados en el mismo punto, son momentos, los puedo sumar. Y puedo hablar de una sumatoria de momentos. O sea, en lugar de poner tres momentos, pongo un solo momento que es la sumatoria de los tres originales. ¿Ok? Y ahora miren lo que estoy haciendo aquí. Miren esto a mí me encanta, esta parte a mí me encanta. Muchachos, yo puedo, de casualidad, en el punto A, puedo dibujar la fuerza FR y puedo dibujar su opuesto, ambos aplicados en el punto A. Y sin que varíe el sistema. O en otras palabras, lo de los momentos podemos ver cómo son equivalentes. En lugar de los tres momentos pongo la sumatoria. Pero para las fuerzas, lo que estoy haciendo es mantengo esta fuerza FR aquí. ¿Ok? Aquí está la fuerza FR en el punto P. Pero acá en el punto A pongo dos fuerzas iguales en magnitud, iguales en dirección, pero puestas en sentido aplicadas en el punto A. Estas fuerzas tienen algún efecto neto sobre el sistema. FR menos FR, ¿esto tendrá algún efecto neto en el sistema? Porque fíjense, esto es un par de... Claro que no, porque esto es un par de fuerzas que está alineado. Era lo que decíamos antes. Esto es el elemento neutro de la mecánica, básicamente, de cuerpos rígidos. Estas dos fuerzas combinadas no tienen ni efecto traslacional, porque se anulan en la sumatoria de fuerzas, ni efecto rotacional, porque juntas forman un par con brazo cero, porque tienen la misma línea de acción. Entonces, este sistema es efectivamente equivalente al anterior y al anterior. Ahora, fíjense en esto Profe, que... tengo una duda. Dime, ¿Puede moverse al dibujito de arriba? ¿cómo no? ¿Dónde están? Esto. Ajá, en ese. No, el de la derecha. Justamente yo tengo una duda con los momentos, Ajá. pero con respecto a ambas partes, Ajá. porque, o sea, tú puedes mover los momentos y aplicarlos al mismo punto porque son Vectores libres. momentos libres. Lo que importa, a vectores libres. Lo que importa es que no cambie la fuerza resultante. Exacto. Y la fuerza, por lo y la fuerza resultante no es que la moví. O sea, porque fíjate, hice dos cosas en una sola. Porque olvídate por un momento de los momentos. ¿Ok? O sea, por un instante olvídate de los momentos. Y piensa únicamente en las cuatro fuerzas. Yo lo que hice con estas cuatro fuerzas para pasar de acá para acá fue el mismo procedimiento que hice antes. De decir, mira, sumatoria de fuerzas. Mejor dicho, el momento. Sí, sí, él calculó la fuerza resultante de la fuerza. Sí, pero solamente para las cuatro. Sí, o sea, básicamente desde i igual 1 hasta 4, sumatoria de AP sub i cruz F sub i. Esto va a ser igual a un AP cruz la fuerza resultante. Y claro, este AP es un punto de coordenadas x, y, z genérico, pero el punto es que con esta igualdad de ecuaciones yo puedo hallar la ubicación de este punto, no de este punto P, sino puedo hallar la ecuación de esta recta por la que pasa la fuerza resultante, pero esta es la fuerza resultante de considerar únicamente las cuatro fuerzas. Porque claro, el hecho de que haya un momento altera un poco las cosas y por eso es que los manejo por separado. Primero hallo el momento resultante de los tres momentos y luego hallo también la fuerza resultante de las cuatro fuerzas. Entonces, esta fuerza resultante tiene el mismo efecto traslacional y rotacional combinado que tienen estas cuatro fuerzas. ¿Ok? Entonces, este momento resultante aquí, este momento resultante acá, tiene el mismo efecto rotacional que tienen estos tres momentos combinados. Y esta fuerza resultante acá tiene el mismo efecto traslacional y el mismo efecto rotacional de estas cuatro fuerzas combinadas. Ahora sí lo ves un poco mejor. Sí, profe. O sea, yo por lo menos la parte de las fuerzas lo entendí. Mi confusión era con los momentos. Ajá. O sea, en específico que justamente tú puedes trasladarlos al mismo punto Ujú, ujú. y no te afecta.
Sí, exacto, porque ponte tú Pero sí, que, sí, sí, entendí. ponte tú que este momento valga, por decirte algo. Ponte tú que por lo que pasa es que no hemos trabajado mucho numéricamente, pero imagínate que este momento MP1 vale 4 newtons por metro en K. Date cuenta de que esto ya está en newtons por metro, ya estaría en newtons por metro. Entonces, no depende de una ubicación, porque cuando tú en un problema te da un momento libre, a ti te dan información sobre su magnitud y te dan información sobre su dirección. Entonces, la magnitud, 4 newtons por metro, ¿ok? Y la dirección la sacas con información geométrica del problema, ¿ok? Pero entonces date cuenta de que ninguno de esos datos depende del punto de aplicación, porque esto ya es un vector en newtons por metro. Entonces, claro, es lo mismo tener 4 newtons por metro acá que tenerlos aplicados en el punto A. Porque no te depende de la ubicación. Esa es la fuerza que, como está en newtons, la tienes que multiplicar en un brazo por un brazo para ver su efecto rotacional. Pero el momento ya está en newton por metro, por así decirlo. Entonces, cuando lo manejas numérico ya es mucho más claro lo que estoy diciendo. Pero digamos que si esto es 4 newton por metro en K, eso no te depende de ninguna ubicación. Ya está 4 newton por metro en K en cualquier posición que tú lo pongas. Entonces, cuando lo mueves acá, esto sigue siendo 4 newton por metro en K, básicamente. Pero la fuerza, si la mueves, ahí sí estás alterando el brazo, por así decirlo. Entonces, por eso es que la fuerza solo es deslizable, mientras que el momento es libre. Porque el momento ya está en newton por metro. Ok, profe. No, ya se entendió. Ya, Ok. ya vi. Gracias. Buenísimo, al orden. Ok, entonces aquí ocurre algo interesante, que es que yo puedo yo puedo formar un nuevo par de fuerzas. Está claro que este es un par de fuerzas neutro, el que yo introduje aquí, el que yo forcé aquí. Pero ahora, a partir de ese par neutro, con una de estas fuerzas yo puedo juntar, fíjense. Puedo formar un nuevo par con esta fuerza FR original y menos FR. ¿Ven cómo esta FR y esta menos FR forman un par que no es neutro? Porque sí están a una distancia. Junto esta con esta. ¿Ven? Sí, profe, porque justamente es el caso de un momento de un par entre FR y menos FR no ocurre nada, pero las que están separadas sí. Entonces, esa sería la que contribuiría para reducir todo un punto, ¿no? A un mismo punto. Exactamente. Exactamente. Entonces, estas dos, FR original y menos FR, las junto y digo, mira, yo voy a cambiar estas dos fuerzas por el momento de un par. Aquí está. Aquí están ambas fuerzas enfatizadas. Las puse en verde. Estas son las que estoy escogiendo para el par. Y voy a decir, mira, voy a formar un par nuevo, MPB, que va a ser AP cruz FR. Quédense cuenta, aquí está. Me paro en A y veo qué momento me hace FR. AP cruz FR, que también podría ser PA cruz menos FR, que sabemos que vectorialmente es equivalente porque el menos con el menos se van. Entonces, AP cruz FR. Aquí está. Perdón, vamos a ver aquí. Entonces fíjate. Aquí me quedaron entonces. Que bueno, al final, fíjense en esto, que el MPB, al final, yo estoy hablando de un vector MPB, el equivalente al de la fuerza resultante cuando estaba situada aquí, ¿ok? O sea, este par nuevo, estoy diciendo que tiene un momento AP cruz FR. Que bueno, ese es el brazo. Que fíjense que es el mismo momento que tenían las cuatro fuerzas originales. O sea, esto es sumatoria desde I igual 1 hasta 4 de AP sub I cruz FR. Cruz F sub I, perdón. Entonces, ahora en lugar de poner el par de fuerzas, en lugar de poner este par de fuerzas, pongo el momento del par, que es este que tengo aquí. Desde I igual 1 hasta 4 de M por F sub I. Ok, cambié el par, repito, cambié el par de fuerzas, lo cambié por un momento libre ejercido en el punto A. Ok, que claro, como estoy cambiando el par por un momento libre, lo puedo situar también en el punto A directamente. Y ahora, este momento original, la sumatoria de los tres momentos libres, lo puedo sumar con la sumatoria del momento del par de la fuerza resultante y me da el momento resultante en el punto A. Y la fuerza, ya tengo una única fuerza resultante aplicada en el punto A. Y me queda simplemente la fuerza resultante, pues ejercida en el punto A.
¿Ok? O sea, y así es como paso por paso reduje de un sistema que tenía 4 fuerzas y 3 momentos libres a un sistema que ahora tiene solamente un momento resultante en el punto A y una fuerza resultante ejercida en el punto A. Que claro, de nuevo, si muevo este momento resultante, que es la suma de estos dos, es el momento libre que forcé que apareciera y la suma de los 3 momentos libres. Este momento resultante, recuerden, es libre, o sea, yo lo puedo poner en cualquier punto. Lo que pasa es que si muevo este momento libre, ya el sistema no está reducido al punto A. Lo tengo que dibujar explícitamente en el punto A para que el sistema esté reducido al punto A. Pero si muevo el momento libre, el sistema sigue siendo equivalente, solo que no está reducido al punto A. Ahora, si muevo la fuerza, pues ya mover una fuerza... Claro, si muevo la fuerza sobre su propia línea de acción, no hay diferencia. Pero si lo muevo perpendicular a su línea de acción, ya el sistema no es equivalente. ¿Ok? Importante eso. Y claro, esto lo vamos a poner en práctica esto lo vamos a poner en práctica en problemas posteriores, o sea, en pizarras posteriores. ¿Tienen dudas con respecto a esto? Ok, lo tomaré como uno, o sea, tomaré que sí me siguieron la idea, pero claro que esto se tiene que poner en práctica para que se asimile mejor. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, sí, exacto, profe, lo que usted comentó. Perfecto. Ok, en teoría nos faltan algunas cosas por ver, pero bueno, ya el tiempo, o sea, nos faltan demasiadas cosas según la planificación. La planificación no es perfecta. Pero vamos a ver con qué empezaría la clase siguiente. Ok. Fíjense, muchachos. Bueno, en la clase que viene vamos a ver lo que es la reducción a un solo elemento. Porque fíjense, esto es una reducción a 2 elementos que tengas. Que tengas una fuerza resultante y un momento resultante para ese punto particular de reducción. ¿Ok? Y bueno, fíjate que si reduces a otro punto, el momento resultante cambia. No es lo mismo el momento resultante en el punto A que el momento resultante cuando reduces al punto B. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Pero como abrebocas les digo que hay casos en los que tú puedes reducir un sistema a un único elemento. Pero claro, no son todos los sistemas. ¿Ok? Todos los sistemas se pueden reducir a 2 elementos. Algunos de esos sistemas, si cumplen con ciertas condiciones o características, se pueden reducir a un único elemento. Una fuerza aplicada en una cierta línea de acción particular. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la clase que viene. En teoría teníamos que ver más clases hoy, según la planificación, pero lo que se me ocurre es que, por lo que estoy viendo, por más que lo haga con las pizarras ya hechas, probablemente el parcial 1 se tenga que hacer el lunes de semana 5. O sea, porque estoy viendo que, fíjense, hoy vimos lo que serían, no sé si se fijaron en los títulos de las pizarras, pero en teoría hoy tocaban, con respecto a las clases de abril y julio, tocaban las clases 4, 5, 6 y la parte 7 de la 1. Vimos solamente la 4 y la 5, que es bastante bueno. Son 2 clases del trimestre anterior, significa que sí estamos avanzando a mayor velocidad. Pero eso me hace calcular posiblemente que el primer parcial no pueda ser el miércoles de semana 4, sino que tenga que ser el lunes de semana 5. Eso no es para ponerse a llorar ni nada para el estilo, pero es una posibilidad. De todos modos, vamos a estar pendientes de cómo vamos según la planificación. Pero es muy probable que tenga que hacer el lunes de semana 5. ¿Qué ibas a decir? Profe, tengo una duda. Sí, yo también he estado pendiente del programa que usted mandó y sí, me fijé que era hasta clase 7. Pero respecto al contenido de la materia, yo me estoy fijando mucho en el libro que usted recomendó. Ajá. Y le quería preguntar si de casualidad usted sabe, más o menos, se acuerda hasta qué capítulo del libro va el primer parcial. Porque Eso está todo desglosado Sí, en la presentación. No sé si la cargué ya al Drive, déjame ver. sí. Bueno, usted montó dos Excel, uno respecto a su clase y otro respecto a los títulos. No, pero en la presentación en PDF de la primera clase,
Nosotros, El de pautas y reglas. en pautas y reglas, sí, déjame ver. Ajá. No, no, este no es. Ya va. Ah, es este, sí, perfecto. Versión 4, 1 de marzo. Ah, ya, pautas y reglas. Fíjate que no está, creo que no está cargado. El de este trimestre en concreto, pero vamos a subirlo una vez, porque eso creo que sí se me olvidó hacerlo. De todos modos está en el video que está en Sí, YouTube, pero está en pautas y reglas, pero está en planificación. planificación. Y Ah, para el primer parcial van los capítulos 1, 2, 4 y 9 del Gibele. Ah, no, el 3 y el 5 también. mira, perfecto, sí lo subí, exacto. Está como dice María Alejandra, ¿no? Es María Alejandra la muchacha que está conectada, ¿no? Porque, No, soy Fabiola. Fabiola, disculpa. Es que no tenía el Discord, no tenía el Discord, era... Sí, disculpa. Tranqui. Pero sí, Pero pero sí, se dice en 1, pautas y 2, reglas 3, está... 4, 5 y ujú. 9. Sí, exacto, de todos modos, exacto, desglósenlo con calma y vean, pero eso está ahí perfectamente desglosado. Gracias. No, muchas gracias. A la orden. Ok, vamos a ver las pizarras, a ver, ¿hay otras dudas, muchachos? Bueno, lo tomaré como un rotundo no. Bueno, voy a ver cómo acomodo lo de Twitch. Y bueno, Dios mediante, el miércoles empezamos con esta clase y vamos avanzando. Hasta luego, muchachos, muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Bueno, que tengamos feliz día. Igualmente, Hasta luego. a la orden. Hasta luego. Gracias. Chau.